Yo lo que te voy a pedir es que cuando cuentes mirando para el lado de la cámara, si es posible. Claro, de forma tal de que después podamos ver bien que nos cuentan los ojos. Me estabas contando de la milonga, de que incluso si uno encuentra a alguien que sentís que tiene una sintonía similar, a veces podés pasar toda la noche bailando sin decir una sola palabra y te
Bien. Sí. ¿Qué quiere decir eso de sin usar muchas palabras o una palabra? ¿Cómo percibís que esa persona está en la misma onda, en la misma vibración? Yo creo que es un poco la manera de cual uno se deja llevar por la música. Y uno como que capta esas vibraciones. Es decir, que reconoces al otro bailando con el otro, por ejemplo. Ni bailando, son más. Es muy difícil explicarlo, porque Mm, son cosas tan impalpables casi. Yo creo que a veces puede ser una expresión de la cara de la persona, ajá. un tango, es muy difícil así realmente, si ellos en teoría, sin escuchar la música. Claro. Yo creo que tiene que ver con lo que la persona ha vivido y cómo reacciona con este fondo del vivido sobre una cierta música. Y esto es como una resonancia que yo siento que a veces encuentro. Mm, A veces puede ser simplemente una atracción, un poco trascendental, que no sea física, o sea, no solo física. ¿Esto te pasa solamente con el tango o va a decir con las milongas? Ese de compartir un momento Sí, de esa manera. divino. Bueno, no, no solo en el tango, pero el tango tiene una
No, pero